Hola a todos nuestros amigos y amigas de Radio Conexión Vida. Bienvenidos a una edición más de Contextos, la última del año. El programa de hoy va a estar dedicado a Giovanni Papini, un escritor italiano poco difundido, pero genial en todos los aspectos: erudito, fantástico, filosófico, crítico y místico también, quien dejó una obra extensa y de alta calidad. Hoy revisaremos uno de sus mejores libros, pero antes vamos a conocer un poco de su vida. Giovanni Papini nació en 1881 en una familia modesta, humilde, en Florencia, en Italia. Dada su inclinación a la soledad, al aislamiento, vivió gran parte de su infancia y de su adolescencia también rodeado por los libros y con un gran interés por el conocimiento. Así repasó gran parte de la biblioteca de su abuelo y luego la Biblioteca Nacional de Florencia. Fue una persona autodidacta desde muy pequeño en realidad. Para el año 1899, Papini se graduó como profesor y luego enseñó italiano y después se convirtió en bibliotecario del Museo de Antropología de Florencia, la misma ciudad donde había nacido, y pasó gran parte de los episodios fundamentales de su vida. El año 1903 fue importante, pues ya en su juventud creó la revista Leonardo, junto a algunos de sus amigos de infancia y con los mismos intereses. Sacar adelante una publicación en contra de todas las corrientes filosóficas y estéticas de su tiempo. Estuvo en contra del socialismo, la academia y también de la moda intelectual de la época. Se trata de una revista que editó el mismo Giovanni Papini y en la que publicó algunas notas con el seudónimo de Gian Falco y defendió con firmeza el individualismo frente a otras doctrinas filosóficas y políticas. Y es en esta etapa donde surge probablemente el mejor Giovanni Papini por su personalidad que busca las controversias, las discusiones, muy activo, con varios replanteamientos en medio de la efervescencia y la emoción ante corrientes literarias y artísticas. Con los años, Papini fundó también otras revistas como Anima en 1911 y La Serva en 1913, que tenían fines un poco más literarios y donde se alineó un tiempo con las tendencias artísticas del futurismo que fundó Filippo Marinetti. Con la llegada de la Primera Guerra Mundial, Papini, si bien tuvo un primer encanto por la batalla y la participación de Italia en esta gran contienda, se alejó poco después de la corriente futurista y rectificó en realidad su posición primera de apoyo a la guerra, tras presenciar la innumerable cantidad de muertes que dejaba esta guerra, los crímenes y las atrocidades que dejó también esta conflagración. Y este vaivén y sobre todo esta evolución de Giovanni Papini será habitual en su vida como un proceso largo de desarrollo y de aprendizaje en el que plasmará pues en sus textos, desde la melancolía hasta la alegría, del belicismo a la paz, del escepticismo al catolicismo. Y esta serie de transformaciones le concedieron pues una gran cantidad de perspectivas al autor, que escribió y dejó como un legado inmenso en cuanto a expresión y preocupaciones filosóficas y literarias. Por ese tiempo, 1913 aproximadamente, Giovanni Papini había publicado además una de sus mejores obras, Un hombre acabado, que es un escrito autobiográfico cuando tan solo tenía 30 años de edad. Siempre incomprendido y yendo a contracorriente, Giovanni Papini fue germinando también la idea de lo excelso o de la alta posición del poeta y del escritor en relación con las demás personas, por lo que se enfocó luego, tras varios estudios sobre literatura, religión y grandes escritores como Miguel de Cervantes Saavedra o Dante Alighieri, a escribir ficciones. Gog, El libro negro, El diablo son solo algunas de las publicaciones donde Giovanni Papini se ganó también la fama de transgresor y de polemista, pese a que para esta época ya era un reconocido seguidor del catolicismo. Papini, quien desde temprana edad pues había padecido de miopía, llega a la vejez ciego, con dolencias en sus nervios y con dificultad para articular sus músculos. Lo había atacado la esclerosis lateral amiotrófica en ese entonces, una enfermedad pues que atacó su sistema nervioso a inicios de 1952. De este modo, dejando una obra filosófica, religiosa, literaria, poética y crítica muy grande, Papini murió en 1956 siendo admirado por buena parte de las figuras literarias de su tiempo e incluso muchas décadas después. Vale recordar también que Giovanni Papini pues, era uno de los escritores favoritos que tenía Jorge Luis Borges. Y bien, habiendo repasado un poco de la vida de Giovanni Papini, vamos a examinar un poco una de sus obras maestras, Un hombre acabado. Este libro fue publicado en 1913, pero el ejemplar de hoy que tenemos para esta edición es de la editorial Tor, que existió ya hace más de 5 décadas atrás. Y si bien es algo antigua, esta editorial pues, publicó varias obras de grandes escritores como por ejemplo el mismo Giovanni Papini o Stefan Zweig, del cual ya hemos hablado en este programa. El libro en general no es muy extenso, tiene poco más de 200 páginas, sin embargo su contenido, el estilo y la desmesurada honestidad que pone el autor en cada línea hacen de este libro una auténtica obra maestra.
que se divide en 6 capítulos con los nombres de los movimientos de una sinfonía: andante, apasionato, tempestoso, solenne, lentissimo y allegretto. Papini hace así un repaso entre confesional y testimonial desde su infancia, cómo nació su gusto por los libros, su tendencia al aislamiento, sus primeros intereses literarios, así como su ambición infinita, tentadora de equipararse con lo magnánimo, con lo divino o incluso con Dios. Todos sus impulsos y derrotas pues llevan la marca de un hondo lirismo y roza en ocasiones lo poético, lo rabioso y lo desgarrador. Esta etapa abarca hasta poco antes de sus inclinaciones cada vez más marcadas por su afinidad con el catolicismo, abandonando un poco su faceta atea y escéptica del mundo. Sin más preámbulos, vamos a conocer unos fragmentos de este gran libro. La fotografía está rota por la mitad, bajo el corazón. Es pequeña, sucia y borrosa. Los bordes de la cartulina están negros, como las orlas de los muertos. Un rostro blanquecino de niño distraído mira hacia la izquierda y se comprende que allí, a la izquierda, frente a él, no hay nadie que le mire. Los ojos son tristes, un poco hundidos. ¿No han salido bien? La boca está cerrada a la fuerza, con los labios un tanto apretados para que no se vean los dientes. Única belleza, los rizos mórbidos, largos, ensortijados, que caen sobre el cuello de la marinera. Mamá dice que soy yo a los 7 años. Puede ser. Este retrato es la única prueba que yo poseo de mi infancia. Pero ¿les parece este un retrato de niño? Este pequeño espectro desteñido que no me mira, que no quiere mirar a nadie. Se ve enseguida que aquellos ojos no están hechos para teñirse del celeste del cielo. Son grises, son nebulosos de suyo. Se adivina que aquellas mejillas son blancas, que son pálidas, y que serán siempre blancas y siempre pálidas. Se pondrán rojas solamente por fatiga o vergüenza. Y aquellos labios tan cerrados, voluntariamente cerrados, no están hechos para abrirse a la risa, a la palabra, a la plegaria, al grito. Son los labios cerrados de quien padecerá sin la oportuna debilidad de los lamentos. Son labios que serán besados demasiado tarde. Estas líneas, que a primera vista son un tanto lúgubres, teñidas de pesimismo, es la forma que tiene el autor de presentarnos su vida. Giovanni Papini se muestra de este modo como alguien consciente de esta soledad involuntaria, de su inclinación al aislamiento, para explicar a los lectores que no tuvo una infancia convencional, pero que luego pudo extraer de estas circunstancias el alejamiento necesario para primero despreciar a los hombres y luego estudiarlos en toda su magnitud a través de los libros, de la historia, de la filosofía. El tono que maneja Giovanni Papini es, en definitiva, triste, retraído, hasta vengativo por momentos, pero no deja de tener espacios para la reflexión y para las imágenes que llegan a transmitir los mismos sentimientos que tuvo en su momento, tal vez, el autor. De esta forma, Papini nos expone aquí ya el dominio que tiene de su vida interior y sobre todo de la escritura. Vamos a ir ahora con la segunda cita del programa. La filosofía me parecía mucho más noble y elevada, pero la misma filosofía me recondujo al arte. Para poder expresar más apasionada y eficazmente ciertos puntos de mis pensamientos, me dio por hacer uso inmoderado de las imágenes. Intenté la forma del mito extraje leyendas. Empecé a inventar coloquios y visiones y poco a poco introduje como interlocutores tipos creados por la poesía y por la tradición, los cuales empezaron a vivir por cuenta propia, a hablar con otro lenguaje, a mezclarse en otras aventuras. Del desalojo liricizante enderecé sin casi darme cuenta hacia el cuento literario, y la idea que había oído el fin y el todo convirtióse en una de las materias primas sometidas a la fantasía. El rumiar afanoso de mi pensamiento, la amargura de mis desencantos, el ímpetu de mi apostolado se encontraron mejor y más fuertemente expresados en ciertas ambiguas creaciones poéticas. Y así nació en torno mío, sin querer, todo un mundo fantástico, opuesto al mundo real, donde podía retirarme a llorar y rememorar, donde era rey y señor sin leyes. Este fragmento nos muestra a un Giovanni Papini más enfocado, o mejor dicho, con la convicción de que la filosofía era el principio de su fuga de la realidad, como lo menciona en otra parte del libro. Toda esa carga contra el mundo, el canal de sus pensamientos e imaginaciones encuentran su rumbo a través de la creación o de sus criaturas en la ficción. Llega a esta idea luego de formar junto a sus amigos la revista Leonardo, que mencionamos al inicio del programa, y su combate también contra el positivismo, muy en boga en Europa a principios de 1900. Papini vio en esta subversión poética, por decirlo de alguna manera, una vía para alcanzar a Dios, o en otras palabras, equipararse con Él. Para el autor, su soledad y apartamiento del resto de sus congéneres es una condición de la excelencia que le espera, pero que también debe sufrir, pues en otro momento de la obra menciona que tiene la enfermedad de la grandeza. Vamos a ir ahora con la última cita del programa.
Quiero una certidumbre cierta, aunque sea una sola. Quiero una fe indestructible, aunque sea una sola. Quiero una verdad verdadera, aunque sea pequeña, aunque sea mezquina. Una sola, pero que sea una verdad que me permita tocar la substancia más interna del mundo, el sostén último, el más sólido. Una verdad que de por sí se plantee en la cabeza y no haga concebir lo que la contradice. Una verdad, en fin, que sea un conocimiento veraz y preciso, perfecto, definitivo, auténtico, indiscutible. Sin esta verdad ya no puedo vivir, y si nadie tiene piedad de mí, si nadie puede responderme, buscaré en la bienaventuranza de la plena luz o en la quietud de la eterna nada. Ya en esta etapa del texto, el autor transmite en cierta forma su desesperación, esas ansias de tener algo sobre lo que asentarse para poder ser completamente él mismo, y estas angustias son las que lo llevarán a la idea de un suicidio. Pero desde luego el autor lo descartó, y a medida que avanzamos en las páginas, casi al final de la obra, Papini admite que hay en él mucho de contradictorio y reafirma que se halle en él lo misántropo, lo creativo, la potencia de vivir y de vivir en libertad sobre todo. Son páginas en las que se tocan temas ya mucho más delicados, pero hermosos en la ejecución, donde resulta muy fácil empatizar en parte con el autor por tratarse de ideas y sentimientos que no son ajenos al ser humano. A modo de conclusión, podemos agregar que Un hombre acabado nos muestra un solo personaje, que está escrito en primera persona y que es Giovanni Papini, como alguien pues enérgico, misántropo, despreciativo de la realidad, un eterno inconforme que padece, pero también es agente a través de la creación. Papini se nos muestra como un autor inclasificable, complejo, sensible, pero sobre todo abundante. Sin llegar, por supuesto, a la sensiblería de los autores modernos que relatan al detalle sus vivencias. Papini, en cambio, fue un analista y misericordia de su propia vida, muy lejos de la autocomplacencia. Aunque su obra ha envejecido bastante bien, no ha tenido la repercusión o la celebridad pues, que tienen otros autores encumbrados. En materia de literatura, de religión y de filosofía, Giovanni Papini merece, sin duda, un altar propio. Todo el libro es casi un poema acerca del desarrollo, de la evolución, de las tribulaciones y tormentos personales, hasta llegar a la reafirmación o el cambio, descritos con un estilo único, de imágenes hermosas, pero también de sensaciones ambiguas, propias del ser humano. Les recomiendo muchísimo este libro y cualquiera en general de este autor que es Giovanni Papini. Espero que el programa haya sido de su agrado. Nosotros ya nos reencontraremos en la siguiente edición de Contextos, la siguiente semana. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales de Radio Conexión Vida y también en nuestra página web www.radioconexionvida.pe. Conmigo será hasta el próximo año.